Descubierto. El impactante encuentro del mecánico soltero con un rostro inesperado que cambió todo. Manuel limpiaba las manos embadurnadas de grasa en su delantal, sentado en un viejo barril frente al taller que heredó de su abuelo. El ruido de la calle se desvanecía en un murmullo lejano mientras su mente se perdía en pensamientos oscuros. A sus 38 años estaba atrapado en un ciclo de rutina que parecía no tener fin, observando cómo sus amigos prosperaban, avanzando en sus vidas, mientras él se veía reflejado en las sombras de su taller. Era un buen mecánico, pero un sueño ardiente anidaba en su corazón. Quería ser ingeniero. La idea de dejar el taller le daba escalofríos, pero también la esperanza de un futuro más luminoso. Ese día, mientras revisaba un viejo Volkswagen, sintió un crujido en la puerta y al girar la vista, sus ojos se encontraron con los de Ana, una compañera de la escuela. Su sonrisa brillaba, un destello en medio de la penumbra de su existencia. Sin embargo, su llegada golpeó a Manuel como un puñetazo directo al estómago. Ana, con su espíritu audaz, había dejado todo atrás para seguir su sueño en una gran ciudad. Esa misma mujer lo desarmaba, recordándole sus aspiraciones perdidas. Una mezcla de admiración y desasosiego se apoderó de él. Mientras intercambiaban palabras, la fascinación que sintió años atrás se agigantaba, pero también se mezclaba con una desesperanza latente. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensaba. Ella había crecido, cambiado, y él seguía en el mismo lugar. Las conversaciones se tornaron profundas, cada detalle revelando sus luchas. Cuando Ana compartió sus propias inseguridades en el mundo de la mecánica, la conexión se volvió palpable. Sin embargo, Manuel no se sentía suficiente. Sus dudas lo carcomían. ¿Cómo podría acercarse a alguien que había logrado lo que él solo había soñado? Pasaron las semanas y su vínculo se estrechó, pero cada avance era acompañado de un mar de preguntas. Podía arriesgarse a abrir su corazón a Ana. La idea lo desarmaba. Cada vez que sus manos se cruzaban al pasar herramientas, su mente jugaba entre el deseo y la lealtad a sus raíces. El miedo flotaba en el aire, como una nube oscura que se negaba a disiparse. ¿Sería capaz de confrontar sus miedos más profundos y ser valiente como Ana? Un día, mientras revisaba documentos antiguos, Manuel descubrió que el taller había sido legado por su abuelo, un símbolo de un linaje que anhelaba proteger. La revelación le constriñó el pecho. Debía decidir si continuar en la sombra de sus miedos o luchar por sus sueños. Justo en ese momento, Ana lo sorprendió con una propuesta: participar en un concurso de mecánica que podría cambiarles la vida. Su corazón se aceleró, pero la voz de la razón resonaba. El taller, la familia, todo podía derrumbarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel se debatía entre la oportunidad de resurgir y el peso del legado familiar. La noche anterior al concurso, la angustia lo invadía en cada rincón de su mente. Imágenes de fracasos y decepciones lo atormentaban. La presión de ser el pilar de su familia lo estrangulaba. Él no solo se enfrentaba a un concurso, sino a un duelo interno, donde el verdadero desafío era la confrontación con su propio miedo. A medida que el día se acercaba, el dilema latente crecía, oscureciendo sus sueños. ¿Podrá Manuel encontrar el valor para enfrentarse a sus demonios y luchar por lo que realmente desea?
La respuesta podría cambiarlo todo. La mañana del concurso amaneció gris, con cielos nublados que parecían reflejar el tumulto emocional en el interior de Manuel. Se sentó en su taller, rodeado de herramientas, y contempló el Volkswagen que había aprendido a amar. La nostalgia del pasado contrastaba con la incertidumbre del futuro. Estaba al borde de un abismo, un paso hacia la inseguridad o permanecer en la comodidad del conocido. En su mente, la voz de Ana resonaba con cada palpitar, retándole a no permitir que la duda lo consumiera. No importa el resultado, es la voluntad de intentarlo lo que cuenta, había dicho ella. Sin embargo, esa afirmación no lograba disolver el nudo en su estómago. En su búsqueda de respuesta, Manuel se preguntaba constantemente si lo que realmente deseaba era ser ingeniero o si simplemente quería huir de la vida que había estado viviendo. Miró su delantal, manchado y desgastado, como símbolo de su identidad. La mecánica era parte de él, pero la sensación de estancamiento apremiaba su alma. La idea de ceder a sus miedos le parecía una traición. Sin embargo, la chispa de la ambición era indiscutible. Manuel se conocía bien. Había dejado que sus inseguridades sostuvieran las riendas de su vida. Decidido a enfrentarse a su destino, se armó de valor y se dirigió hacia el lugar del concurso. Las manos le sudaban y la respiración se hacía pesada. Cada paso resonaba con la incertidumbre de un futuro incierto, pero también con la esperanza de una nueva posibilidad. Al llegar, el ambiente vibraba con competencia y entusiasmo. Otros mecánicos, algunos más jóvenes y confiados, lucían seguros de sí mismos. Alzó la vista y buscó a Ana entre la multitud. La vio sonriendo y su corazón se llenó de determinación. El concurso comenzó y Manuel se sumergió en su elemento. A cada tarea que completaba, la confianza regresaba lentamente, como un viejo amigo que había estado ausente. Con cada giro de la llave, la memoria de sus sueños resurgía, empujándolo a avanzar. Sin embargo, no todo estaba libre de obstáculos. Cada error o dificultad era como un recordatorio de su lucha interna. Cuando llegó el momento de presentar su trabajo, las palabras parecían escapar de su boca. Manuel había trabajado arduamente, pero enfrentar al jurado fue una oportunidad para revelar su verdadero potencial. Se plantó frente a ellos con la mirada firme. La conexión que había desarrollado con Ana se manifestaba en su voz, brindándole un nuevo sentido de propósito. Esta era su chance no solo para demostrar sus habilidades, sino para afirmarse ante sí mismo. La presentación fue desgarradora y reveladora. Al final, uno de los jueces le hizo una pregunta que lo detuvo en seco. ¿Qué te motiva a seguir adelante? En ese instante, Manuel comprendió que su respuesta no implicaba solo mecánica, sino algo más profundo. El deseo de ser más, de desafiar sus límites y de no dejar que el legado de su abuelo se convirtiera en una carga. A medida que las respuestas se entrelazaban en su discurso, una oleada de sentimientos lo invadió. Había llegado el momento de confrontar su verdadero yo, y mientras las miradas de jurado se posaban sobre él, Manuel decidió que, independientemente del resultado, el verdadero triunfo estaba en haber tomado la decisión de actuar. Con el jurado sumido en la deliberación, una sensación de paz lo envolvió. Sin embargo, el comentario final de uno de los jueces dejó una intriga en el aire. Tu pasión puede abrirte muchas puertas, pero ¿estás dispuesto a seguir el camino, aunque sea incierto? Las palabras se posaron en su mente como un eco. La batalla por su futuro apenas comenzaba. ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y seguir la senda que había comenzado esa mañana? Esa pregunta se colaba en sus pensamientos mientras esperaba su destino. La respuesta, sin duda, definiría su camino. El murmullo de la sala se desvaneció y, en sus pensamientos, Manuel se vio inmerso en un torbellino de emociones.
La tensión acumulada a lo largo de la mañana se enfrentaba a la posibilidad de un futuro más brillante, pero también a la sombra de lo desconocido. Su mente aún repetía las preguntas del jurado, resonando como un tambor en su interior que clamaba por respuestas más profundas. Mientras esperaba la decisión, su mirada errante cayó sobre Ana, quien le sonreía desde el fondo del salón. Era como si su presencia iluminara incluso el espacio más sombrío. Manuel se dio cuenta de que no solo se trataba de una competencia. Era el primer paso en su propia búsqueda de identidad. El deseo de complacerla y demostrar que había más en él que solo un mecánico comenzó a tomar forma. A medida que se sumergía en esta nueva perspectiva, una fría realidad comenzó a apoderarse de su mente. Si quería avanzar, debía despojarse de las inseguridades que tanto tiempo lo habían atado. Cuando finalmente se anunció al ganador, una mezcla de euforia y desilusión le inundó. No ganó, pero además de la situación adversa, algo en su interior había cambiado. Al escuchar los aplausos y ovaciones de los demás concursantes, Manuel sintió un destello de energía que lo empujó hacia adelante. Comprendió que su valor no estaba determinado por un trofeo, sino por el proceso en el que se había embarcado. Se acercó a los concursantes que habían ganado, y a pesar de la sensación de derrota, se sintió impulsado. Tenía que aprender de ellos, absorber su confianza y fortaleza. Se presentó, los elogió, y a pesar de su propio desánimo, hizo preguntas acerca de sus estrategias, sus fracasos, y sobre todo, qué habían aprendido en sus respectivas trayectorias. La conversación fluyó, y poco a poco comenzó a ver paralelismos en sus historias, una especie de mapa que podría guiarlo en su propio viaje. A medida que las horas se deslizaban, el bullicio del concurso comenzaba a desvanecerse. Manuel, aún energizado por el ambiente, se dirigió a su taller, donde el Volkswagen que había trabajado con tanto esfuerzo ahora le parecía una obra maestra inacabada. Empezó a desmantelar partes del motor, no solo para ajustar detalles, sino como un ritual de limpieza de su mente. Cada herramienta que tocaba en ese contexto era una promesa de renovación, un símbolo de que el aprendizaje jamás termina. En esos momentos de soledad y concentración, se dio cuenta de que había comenzado a cambiar el diálogo interno que lo había limitado durante tanto tiempo. ¿Por qué no invertir en su educación?, se cuestionó. ¿Por qué no buscar un mentor? La idea de que cada error representaba una oportunidad de crecimiento se le hizo evidente por primera vez. Manuel comenzó a diseñar un plan, uno que involucraba no solo aprender sobre mecánica, sino también sobre algo más grande: la autoconfianza y la resiliencia. Con cada pieza que colocaba, construía más que un automóvil. Estaba forjando su identidad. Esa noche, con el motor del coche vibrando suavemente bajo sus manos, una nueva visión sobre su futuro se materializaba. Estaba decidido a asistir a clases de mecánica avanzada y a involucrarse más en el mundo automotriz, sin miedo al fracaso. Sin embargo, justo cuando pensaba que lo había resuelto, el timbre de su teléfono sonó interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de Ana que decía: «¿Te gustaría salir a almorzar mañana? Tengo algo importante que contarte». En ese instante, la incertidumbre regresó como un eco que no podía ignorar. ¿Qué había detrás de esa invitación? La curiosidad y el miedo se entremezclaban. Había mucho más que descubrir, y Manuel se sintió en el umbral de una revelación emocionante y aterradora a la vez. ¿Sería esta la oportunidad de un nuevo comienzo? Su futuro se definía no solo por su labor como mecánico, sino también por la enigmática conexión que había comenzado a construir con Ana. Manuel despertó al día siguiente con la mente agitada. La invitación de Ana vibraba en su interior como un motor preparado para arrancar.
Se vestía más consciente de sí mismo, eligiendo una camisa que le enseñaba algo más de su figura y al mismo tiempo reflejaba una nueva sensación de confianza. Si bien la mecánica había sido siempre su refugio, esa jornada se sentía como un cruce hacia un camino diferente, uno donde podría unir sus pasiones y salir de su zona de confort. Al llegar al café, cada paso lo acercaba a lo desconocido. Entre el aroma del café negro y el murmullo de las conversaciones, su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Las luces parpadeantes que adornaban el local parecían anticipar la importancia del momento, como si el destino estuviera trazando líneas invisibles alrededor de él. Ana llegó un poco tarde. La sonrisa que le dedicó iluminaría cualquier café. Sin embargo, Manuel notó que había algo diferente en su energía. Mientras intercambiaban palabras triviales sobre la vida cotidiana, Manuel no pudo dejar de preguntarse qué era lo importante que ella quería compartir. Finalmente, después de unos minutos de charla sencilla, el silencio llenó el espacio entre ellos. Fue Ana quien rompió la tensa calma. Las cosas han cambiado un poco para mí, Manuel. He decidido mudarme a otra ciudad por trabajo, reveló, los ojos reflejando una mezcla de valentía y tristeza. Mientras esas palabras se asentaban en el aire como plomo, Manuel sintió un frío recorrer su espalda. La idea de una despedida lo llevó a cuestionar no solo su relación con Ana, sino también su propia disposición para crecer y arriesgarse. ¿Tú vas a dejar todo esto atrás?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y una súbita urgencia de conectar. Ana asintió. Sí, pero no es solo eso. He estado pensando en lo que quiero para mi vida, lo que realmente me apasiona. ¿Te acuerdas de la conversación que tuvimos sobre hacer lo que amas? Quiero implementarlo a gran escala. Es un reto, pero quiero estar a la altura. Su sinceridad hizo que esos momentos compartidos juntos cobraran una nueva vida para Manuel. La revelación del sacrificio de Ana resonó en su interior, no solo como un reto emocional, sino como un llamado. Le recordó que la pasión no solo era un sueño, sino un camino que requiere valentía. Mientras ella hablaba de sus planes, la voz interna de Manuel comenzaba a formarse. Si Ana estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lo que ama, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? Decidido, tomó una bocanada de aire. Yo también quiero hacer cambios en mi vida, no solo como mecánico, sino como individuo. Quiero aprender y crecer, enfrentar mis miedos. Tal vez si trabajamos en esto juntos, podría ser diferente. Ana sonrió, pero lo que le transmitió fue mucho más que optimismo. Su mirada decía que entendía el peso de esa decisión. Tal vez sí, podríamos apoyarnos mutuamente en esto. Pero recuerda, los caminos no son paralelos. A veces se cruzan y a veces se separan. Esa idea se aferró a su mente mientras la conversación se desplazaba hacia un hilo más ligero. Pero antes de que se despidieran, el miedo y la incertidumbre que había sentido antes de encontrarla regresaron, intensificándose más. La conversación con Ana no solo había hecho que su propósito se agudizara, había dejado al descubierto la realidad de su propia resistencia al cambio, esa parte de él que había permanecido en la sombra durante tanto tiempo. Mientras se alejaba, una imagen se formó en su mente. Un taller lleno de nuevos retos, nuevas herramientas, no solo físicas, sino también emocionales. Las preguntas se acumulaban en su cabeza. ¿Sería capaz de dar el salto hacia un futuro incierto? ¿Podría andar el camino del crecimiento y aceptar ser un aprendiz constante? Cuando llegó a su taller, encontró el Volkswagen esperándolo nuevamente, como siempre lo hacía, pero ya no era solo un coche. Era un símbolo de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Mirando las piezas desarmadas, se dio cuenta de que cada una contaba una historia y que él también debía contar una. Con una meta renovada, se sentó en su banco de trabajo.
sintiendo que el futuro lo llamaba en cada ruido del motor que empezaba a ensamblar. Y en ese momento, una idea emergió en su interior. ¿Qué pasaría si, además de mecánico, Manuel pudiera convertirse en un inventor? La chispa de la inspiración era un fuego al que quería avivarlo. Sin embargo, justo cuando pensaba en diseñar un prototipo, una notificación en su teléfono sonó. Era un mensaje que decía: «He oído de un proyecto innovador en el que creo que podrías tener un papel crucial. ¿Te gustaría saber más?». La emoción y el miedo regresaron con fuerza. ¿Aceptaría el desafío de abrir su mente más allá de su taller? Ahora, el verdadero desafío comenzaba. La notificación en el teléfono de Manuel palpitaba en su mano, y la intriga se deslizó por su cuerpo como una corriente eléctrica. De manera casi instintiva, buscó el contacto. No tuvo que pensarlo demasiado. «Sí, cuéntame más», escribió, sintiendo cómo el peso de sus dudas comenzaba a aligerarse, aunque una sombra de incertidumbre seguía acechando en su mente. Mientras esperaba la respuesta, el taller a su alrededor se tornó un espacio más amplio. Las herramientas brillaban bajo la luz fluorescente. Cada una era un recordatorio de que el cambio no solo se trataba de lo que él podía hacer con su mecánica, sino lo que podía construir en su vida. Su mente se agitaba con ideas, y no podía evitar pensar que la invitación a un nuevo proyecto podría ser una puerta hacia la transformación que tanto anhelaba. Finalmente, el mensaje volvió a iluminar la pantalla. ¿Te gustaría unirte a una reunión el viernes? Estamos buscando a alguien con tus habilidades y también con un toque de creatividad. El diseño de un nuevo motor ecológico es el objetivo. A medida que leía las líneas, Manuel sintió que el mundo se expandía ante él. Un motor ecológico, un reto para superar su rutina. La propuesta le prometía no solo ingenio, sino también una oportunidad para moldear su historia. La duda se presentaba nuevamente. ¿Podía realmente estar a la altura? ¿Tenía la capacidad de contribuir a algo tan grande? Esa voz crítica en su interior comenzaba a murmurar fuertemente. Sin embargo, recordó a Ana y la valentía con la que había decidido ejecutar su propia transformación. «Si ella puede, ¿por qué no yo?», se cuestionó con determinación. Decidió que no era suficiente con aceptar la invitación. Había más en juego que una simple reunión. Este proyecto podía ser su primer paso en un camino hacia un futuro que había soñado. Un sendero lleno de invenciones y creaciones, de formas de pulir sus habilidades como mecánico y aprender de su aspiración al diseño. Con una nueva chispa de energía, comenzó a planear su presentación para la reunión. Reflectores sobre sí mismo, su trayectoria, su visión y un par de bocetos que había hecho en un cuaderno. La vulnerabilidad de mostrar sus ideas le aterrorizaba, pero sabía que el crecimiento vendría de estos momentos. En la noche previa al encuentro, mientras repasaba los detalles finales, un nuevo pensamiento se introdujo en su mente. Cada paso, cada decisión, le acercaba un poco más a él mismo. Manuel comprendió que su valor no residía únicamente en lo que podía fabricar, sino en lo que podría desarrollar emocionalmente. El proceso creativo, el cuestionamiento constante, la disposición de fallar y volver a intentar, todo eso formaba parte del recorrido. El día de la reunión sintió una mezcla de nervios y emoción. Se miró en el espejo y vio a un hombre que había superado la inercia de su existencia cotidiana. Caminó hacia el lugar del encuentro con la cabeza alta y sin miedo. Cuando entró, una serie de rostros lo recibieron. Entre ellos estaba el director del proyecto, un hombre de mirada aguda y una sonrisa que transmitía confianza. «Estamos muy emocionados de conocerte, Manuel». Durante la presentación, sus ideas fluyeron con claridad. Compartió no solo su experiencia como mecánico, sino su visión innovadora.
Cada línea trazada en sus bocetos era un reflejo de su determinación por crecer. Manuel sufrió pequeñas vacilaciones, pero cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba el camino recorrido hasta ahí y la observación de Ana sobre la impermanencia de las decisiones. La sala lo escuchaba con atención, y él sentía que la conexión que buscaba con su entorno iba materializándose en esos momentos. Sin embargo, al finalizar la presentación, el director planteó una crítica. Me gusta tu pasión, pero necesito que pienses más allá de lo que has conocido. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a hacer algo que no has hecho antes? La pregunta retumbó en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo su miedo al rechazo, sino de asumir que el crecimiento requerido en la industria actual exigía un salto mayor. Podría aceptar que el verdadero desafío no solo era mecánico, sino fundamentalmente personal. Con el corazón latiendo fuertemente y un profundo deseo de romper sus límites, le respondió: «Estoy listo para arriesgarme». Mientras aguardaba la respuesta de su interlocutor, una nueva notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de Ana. «¿Nos vemos después? Tengo algo que compartir contigo». En ese instante, Manuel sintió que un ciclo de transformación estaba a punto de cerrarse. Con cada decisión que tomaba, se acercaba más a un futuro del que no solo soñaba, sino que estaba empezando a crear. ¿Qué revelaciones traería ese encuentro con Ana? Su futuro se perfilaba aún más incierto y emocionante. El pulso de Manuel se aceleró mientras los segundos se convertían en minutos en la sala de espera. La respuesta del director sería crucial no solo para su carrera, sino para su autovaloración. Había dado un paso al frente, pero ¿sería suficiente para cruzar la línea de la incertidumbre hacia la realización? Finalmente, el director sonrió de nuevo y dijo: «Bien, Manuel, necesitamos gente dispuesta a innovar. Vamos a incorporarte al equipo». Las palabras resonaron en su mente como un eco de afirmación. La mezcla de alivio y expectación lo envolvió. Aquel era un primer gran paso, pero también una invitación a deconstruir barreras internas. Aparecieron imágenes de su infancia en el taller de su padre, entre herramientas y motores. Esa vulnerabilidad se transformaba ahora en confianza. La idea de diseñar un motor ecológico lo electrizaba, pero también lo llenaba de dudas. El camino apenas comenzaba y, a su mente, le asaltaban preguntas sobre si realmente podría aportar ideas frescas. Se dio cuenta de que el miedo a fracasar era más un compañero que un enemigo. Tenía que aprender a convivir con él, a transformarlo en impulso. En las semanas que siguieron, Manuel se sumergió en un entorno que pulsaba con creatividad. Se enfocó en la colaboración, asegurándose de escuchar más que hablar. En cada reunión, observaba cómo los demás aportaban sus perspectivas. Sus ideas fueron tomando forma, pero a menudo las palabras se agitaban en su mente sin encontrar el canal adecuado. Una crítica constructiva de un compañero resonó en su interior. «No te limites a lo que conoces. La innovación surge del riesgo». Aquello encendió una chispa en él. Decidió trabajar en su capacidad de arriesgarse, en su creatividad, en lugar de rehuirla. Manuel comenzó a despertar su imaginación, no solo mediante el diseño técnico, sino al combinar conceptos que parecían distantes. Se dedicaba a investigar diferentes enfoques sobre sostenibilidad, alimentando su mente con nuevas ideas. Cada vez que presentaba un prototipo en las reuniones, luchaba contra esa voz interior que clamaba por su autosabotaje. Sin embargo, notaba cómo cada pequeño fracaso también era una lección que le brindaba poder. Una noche, mientras dibujaba en su cuaderno, comenzó un esbozo que unió su amor por la mecánica con un principio ecológico que había estudiado. El concepto era audaz:
una aproximación que rompía con lo convencional. Pero, a medida que la idea evolucionaba, la inseguridad volvió a asomarse. ¿Podía de verdad presentar algo así? La voz crítica se alzó, recordándole sus limitaciones. Sin embargo, recordó las palabras de Ana sobre seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Esa conexión lo impulsó. Necesitaba compartir este nuevo enfoque. Cuando llegó el día de la presentación, la sala estaba llena y el aliento de Manuel se tornó entrecortado. Pero su mente lo llevó de regreso a los momentos de transformación personal. Se aferró a esa percepción del crecimiento como un viaje continuo, no como un destino inmediato. Dejó que la seguridad que había cultivado en sí mismo lo guiara. Al finalizar su exposición, el equipo se quedó en silencio y su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando el director pronunció la misma frase que una vez había resonado como una crítica. Esto es justo lo que necesitamos, pero hay un riesgo aquí que deberías considerar más. ¿Estás dispuesto a asumirlo? La siguiente pregunta golpeó su núcleo. Manuel se dio cuenta de que esa incertidumbre era la misma que había enfrentado al decidir unirse a este equipo. Sin embargo, había aprendido que el miedo al fracaso podía transformarse en su motor de impulso. Con la mirada fija en el director, respondió, esta vez con un tono firme. Estoy listo para asumir el riesgo. En la retina aún brillaba el éxito cuando el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Ana. Nos vemos esta noche. No es solo una conversación de amigos. Manuel sintió un escalofrío. Sus palabras insinuaban más que una simple charla. ¿Qué descubría ella que podría influir en su propia transformación? Con cada decisión, el futuro parecía enfocado, pero el universo todavía le debía sorpresas. ¿Cuál sería el siguiente paso que cambiaría el curso de su vida? Manuel sintió cómo las palabras de Ana flotaban en su mente mientras se preparaba para su encuentro. La expectativa se entrelazaba con la curiosidad, pero también una ligera inquietud. No era solo el impacto de un nuevo proyecto profesional lo que marcaba su vida. También empezaba a tomar conciencia de sus relaciones interpersonales. Al llegar al café donde habían acordado reunirse, se encontró con el rostro familiar de Ana, pero al mismo tiempo leído con una intensidad renovada. Había un brillo en sus ojos que insinuaba más que una sencilla conversación amistosa. Mientras tomaban asiento, las palabras de su compañero resonaron en su mente. La innovación surge del riesgo. Ana comenzó a hablar sobre su propio viaje y las decisiones que había tomado recientemente. No solo se trataba de trabajo, estaba explorando nuevos caminos en su carrera, buscando algo que le diera propósito. Manuel notó la pasión en su voz, la forma en que sus ideas parecían fluir como agua tras las rocas. Era evidente que Ana había estado reflexionando también sobre cómo crecer y evolucionar. «Manuel», dijo de repente, «dime, ¿has pensado en lo que realmente quieres lograr con tu proyecto del motor ecológico?» Su pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Era realmente capaz de articular sus deseos más profundos? Manuel sentía el peso de sus ambiciones dentro, pero una sombra de duda se posó sobre él. ¿Qué quería realmente? ¿Estaba persiguiendo un sueño forzado por la presión del entorno o deseaba transformar su visión de la sostenibilidad en algo significativo? La confusión se hizo más densa, así que decidió arriesgarse. Quiero demostrar que podemos hacer una diferencia en este campo, pero a veces siento que mis ideas son demasiado grandes o poco prácticas, confesó, su voz temblando al enfrentarse a su inseguridad. Ana asintió, proyectando una calma que lo alentó. Escucha, la grandeza de una idea no es lo que importa. Lo que realmente cuenta es el impacto que puede tener. Permítete explorar sin juicio, sin límites. Aquellas palabras eran como una brisa fresca en su mente.
Con el tiempo fluyendo entre ellos, Manuel se dio cuenta de que su propia lucha no era solo personal, sino universal. Todos enfrentan el dilema de la duda y la expectativa, y era en esos momentos de vulnerabilidad donde se forjaba la autenticidad. La conversación continuó, pero al mismo tiempo su mente giraba en torno a una nueva perspectiva. Ahora sabía que no debía detenerse en el miedo al fracaso. Debía asistir a su propio crecimiento y el valor de su voz. Ana había abierto una ventana a una posibilidad que había estado cerrada, la de compartir sus inseguridades en lugar de ocultarlas. Cuando se despidieron, una mezcla de determinación e inquietud formó una sinfonía en su interior. Cada paso que había tomado hasta ahora era parte de un proceso mucho más grande. Mientras regresaba a casa, el teléfono de Manuel nuevamente vibró. Era un correo del director que contenía una invitación a una charla sobre sostenibilidad innovadora, en la que se esperaba la participación activa del equipo. Él podía sentir la energía acumulándose nuevamente. Este era el momento de mostrarse tal y como era, con todas sus imperfecciones y su deseo de resolver problemas reales. Sin embargo, al mismo tiempo, un nuevo miedo empezó a germinar. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la crítica y las dudas ajenas sobre su visión? Tenía que decidir cómo presentarse ante sus compañeros, cómo ofrecer su idea al mundo. En el umbral de otro desafío, Manuel sintió que su destino tomaba un giro aún más impredecible. ¿Está verdaderamente listo para someterse a un escrutinio que podría romper su espíritu o fortalecerlo aún más? Mientras la incertidumbre lo envolvía, se dio cuenta de que quizás había más en juego que un simple motor ecológico. Esta vez, el desafío iba más allá de la innovación técnica. Se trataba de la verdad de su propio ser. ¿Podría ser este el horizonte de transformación que estaba buscando? Manuel se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras releía el correo del director. La invitación a la charla no solo representaba una oportunidad profesional, sino una plataforma para alzar su voz en temas de sostenibilidad. Pero la presión de la inminente presentación era palpable, casi asfixiante. En lugar de dejarse consumir por el nerviosismo, decidió utilizar esa energía como combustible para su crecimiento. «Debo prepararme», se dijo mientras anotaba ideas en una hoja. Cada palabra que trazaba alimentaba su entusiasmo y al mismo tiempo sus temores. Invariablemente, su mente divagaba hacia la posibilidad de ser juzgado. ¿Qué pasaría si sus colegas se burlaban? O peor aún, si su idea resultaba ser un fracaso. Mientras revisaba sus notas, encontró un viejo cuaderno lleno de bosquejos y pensamientos olvidados. Al pasar las páginas, redescubrió reflexiones sobre su pasión por la investigación en energías limpias, las varias rutas que había imaginado para su motor ecológico y las muchas veces que había hecho borradores de un plan que jamás se atrevió a presentar. «Hay que empezar por algún lugar», se repitió, decidido a superar la barrera autoimpuesta. Estableció un pequeño horario para trabajar en su presentación, ajustó su enfoque, se concentró en lo que realmente importaba, la claridad de su visión. En lugar de intentar abarcar todo, decidió ser específico, destilando su idea central a la esencia. Crear un motor que consuma menos energía y reduzca la huella de carbono. Esa claridad le reconfortó. Sin embargo, no solo bastaba con tener una idea coherente, necesitaba mezclarla con historias relevantes, ejemplos de la vida real que pudieran conectar emocionalmente con su audiencia. En una búsqueda por inspirarse, Manuel comenzó a investigar casos de éxito, empresarios que habían enfrentado adversidades similares y cómo habían utilizado sus fracasos como trampolines hacia el éxito. En cada relato encontró ecos de su propia trayectoria.
Las historias de resiliencia lo motivaron a seguir adelante, pero también lo hicieron cuestionar su propio sentido de autenticidad. ¿Estaba dispuesto a compartir sus dudas con el equipo o preferiría presentar solo sus triunfos? Consciente de que el verdadero poder de su mensaje residía en su vulnerabilidad, Manuel tomó una decisión audaz. Se propuso comenzar su presentación hablando sobre sus temores, sobre su viaje de creación y su deseo de crear un impacto real. Sí, era arriesgado, pero algo dentro de él le decía que eso resonaría más fuerte que cualquier diagrama técnico que pudiera presentar. Faltaban solo días para la charla, y mientras ensayaba frente al espejo, proveía a sus palabras de una energía que sentía renovada. «Tengo que ser auténtico», murmuró para sí mismo, una determinación ardiente surgiendo en su interior. El día de la charla llegó, y con cada paso hacia la sala de conferencias, el peso de sus dudas se transformó en algo más ligero. Enfrentarse a la sala llena de colegas sería un desafío, pero esta vez contaba con la arma más poderosa de todas, su propia verdad. Así que se plantó frente a ellos, sintiendo la expectación en el aire. Manos sudorosas y pulso acelerado, abrió la boca para comenzar a hablar. Pero en ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe. Un rostro familiar apareció enmarcado por el marco. Era Ana, que había decidido asistir a la charla. Me pregunto si su presencia sería un impulso o una distracción. Era el momento que había estado esperando, pero también el de mayor revelación. ¿Podría ser que el apoyo que necesitaba estuviera justo en la audiencia? El pensamiento lo invadió mientras uno de sus compañeros lo miraba con escepticismo y otro asintía con interés. Todo se inclinaba hacia la transformación que había imaginado, pero con nuevos niveles de incertidumbre. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino también sus propios miedos. Sin embargo, las luces del auditorio se apagaron mientras el micrófono se encendía, dejándolo sintiendo que el mundo se reducía a un solo instante. ¿Sería capaz de trascender las expectativas y ser realmente quien era? El desafío recién comenzaba. El silencio se apoderó del auditorio. Los murmullos previos se desvanecieron y los ojos de sus compañeros se fijaron en él. Eduardo, el director, lo animó con un gesto de la mano. «Adelante, Manuel», dijo con un tono que por algún motivo le pareció más alentador que jamás. Manuel respiró hondo y tomó una pausa. Cada inhalación le recordaba la energía que había cultivado en los días previos. Sintió la adicción de sus propias palabras, el deseo ferviente de ser lo que siempre había querido, un comunicador auténtico, un innovador dispuesto a desafiar las normas. Aún así, cada vez que centraba su atención en Ana entre el público, una mezcla de vulnerabilidad y firmeza lo atravesaba. La presión de presentarse de manera genuina le hizo tambalear ligeramente, pero él resistió. «Hoy no vengo solo a presentar un proyecto», comenzó, su voz resonando en el aire. «Vengo a compartir un viaje, uno lleno de incertidumbres y sueños». A medida que tecía su relato, conectaba su idea sobre el motor ecológico con sus fracasos pasados, contando cómo cada tropezón lo había llevado hasta ese mismo momento. Los murmullos se transformaron en silencio absoluto. Muchos se recostaron en sus asientos, magnetizados por sus palabras. Sin proponérselo, Manuel revelaba capa tras capa de sus temores, mostrando a sus colegas que no había solo un inventor, sino un ser humano intentando labrarse un camino en un mundo lleno de retos. Las miradas de sus compañeros cambiaron. El escepticismo que había notado anteriormente dio paso a un interés genuino. Con cada diapositiva que pasaba, sus dudas iniciales se desvanecían, y las historias de aquellos emprendedores que había estudiado se entrelazaban con su propia travesía. Habló sobre sus noches sin dormir
y las veces que su proyecto se detuvo antes de avanzar. Pero más importante aún, resaltó cómo las críticas que había recibido lo habían transformado en un mejor profesional. Al finalizar su presentación, un aplauso ensordecedor llenó el espacio. Se sintió como si suspendiera el tiempo. La veracidad de su mensaje había resonado. Entre la multitud, vio a Ana sonriendo, con una expresión que alimentó un fuego nuevo en su interior. Fue un momento catártico que liberó gran parte del peso emocional que lo había acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, cuando contemplaba a sus colegas aplaudiendo, algo dentro de él surgió con intensidad. Este no era el final. ¿Acaso era solo un paso en el camino? Mientras disfrutaba del reconocimiento, su mente comenzó a formular nuevas preguntas. ¿Cómo podía ampliar esto a una colaboración más rica? Y sobre todo, ¿cómo podría convertir su pasión en una iniciativa real que impactara más allá de esa sala? El deseo de actuar con base en su presentación florecía, y con él la necesidad de hacer frente a su vulnerabilidad de una manera aún más significativa. El aplauso cesó, pero en su mente la pregunta seguía girando, germinando nuevas ideas. Entonces Eduardo se levantó para hacer un anuncio. Todos, por favor, continúen con las preguntas y comentarios. Quisiera abrir el espacio para que sigamos explorando esta idea conjunta, dijo, dirigiéndose a Manuel. Ese simple comentario despertó en él una nueva oleada de nerviosismo. La sala se llenó de manos levantadas, y la incertidumbre de lo que se avecinaba dibujó luces parpadeantes en su mente. Estaba realmente listo para recibir críticas o apoyo. Mientras se preparaba para la sesión de preguntas, sintió que estaba a punto de enfrentar no solo su idea, sino también la reacción real de sus colegas sobre su propuesta, así como sus propios miedos más profundos. Pero había un fuego dentro de él que empezaba a arder con fuerza. Esto solo es el comienzo, se repitió internamente. La próxima fase requería aún más de él. Sería crucial demostrar que realmente estaba listo para transformar su visión en una realidad palpable. La pregunta se instaló. ¿Estaría dispuesto a abrir un diálogo que lo llevase más allá de su zona de confort? Consciente de que esta interacción podría definir su trayectoria, respiró profundamente y se preparó para escuchar. Pero a medida que las manos se levantaban en el aire y la incertidumbre se apoderaba de su mente, supo que su desafío personal, lejos de haberse resuelto, estaba a punto de intensificarse. La sesión de preguntas comenzó, y la curiosidad compartida se palpaba en el aire. Manuel se sintió como un navegante en un mar de posibilidades. Cada intervención de sus colegas era como una ola empujándolo a explorar más profundamente. Sin embargo, su interior todavía luchaba con un eco de dudas. Cada pregunta podía significar un desafío a su autovaloración. Un colega levantó la mano. ¿Cómo planeas superar los obstáculos técnicos en tu diseño? Sabemos cuánto puede complicarse el proceso. Manuel encajó la pregunta como un golpe maestro y le devolvió la mirada firme, recordando la fortaleza que había cultivado. Cada obstáculo es una oportunidad de innovar, respondió. He estado trabajando en prototipos y pruebas simuladas que nos permitirán identificar problemas antes de implementarlos a gran escala. Sus palabras resonaron con un tono de confianza, y al ver las cabezas asentir, se dio cuenta de que había comenzado a establecerse en un nuevo nivel de interacción. A medida que otros compartían sus inquietudes y ofrecían sugerencias, Manuel sintió que su nerviosismo se desvanecía. En lugar de sentir que debía defender su idea, comprendió que estaba en una sala llena de expertos deseosos de contribuir a su proyecto. Todos tenemos una pieza del rompecabezas, pensó, y juntos podemos crear algo grande. La sesión culminó al recibir elogios por su presentación,
Pero más importante aún fue la voluntad de sus compañeros de aportar ideas valiosas que enriquecerían su visión. Aquello fue un cambio significativo, no solo de su proyecto, sino también de su percepción. Manuel comprendió que en lugar de estar solo en su viaje, había forjado una red de apoyo mutuo. Cuando finalmente terminó el encuentro, el director se acercó a él. «Manuel, tienes algo especial aquí, no solo en términos de tu diseño, sino también en cómo has logrado conectar con el equipo. Eso no siempre sucede». Su voz estaba impregnada de reconocimiento, y esas palabras resultaron en un bálsamo para el alma de Manuel. Cada duda se disipaba. Sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Regresó a casa esa noche, sintiendo la satisfacción que viene con la validación de un esfuerzo genuino. A medida que reflexionaba sobre su presentación, cada paso se tornaba más claro. Había pasado de ser un mecánico que soñaba con ser ingeniero a un colaborador que tomaba riesgos creativos, cultivando habilidades más allá de lo convencional. Era un nuevo capítulo, una nueva versión de sí mismo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ana, que se había mantenido en contacto durante el proceso. «¿Cómo estuvo?» «Estoy muy orgullosa de ti», dijo su voz llena de entusiasmo. Al recibir su aprecio, Manuel se sintió elevado. Esa conexión seguía alimentando su motivación. «Fue increíble, Ana. Nunca había sentido que mi voz resonara así», respondió. «Me di cuenta de que hay tanto por aprender y compartir. Y quiero que estés conmigo en esto. Realmente admiro tu valentía de cambiar y perseguir tus sueños». Aunque sus palabras fluyeron con naturalidad, la revelación acerca de lo que quería hacer con su vida se empezaba a solidificar. La conversación fluyó hacia retos y aspiraciones, y Manuel comprendió que no solo estaba compartiendo su historia, sino que estaba en un proceso activo de crecimiento. La evolución que había experimentado no solo lo transformaba a él, sino también a sus relaciones. Decidido a cultivar esta nueva energía, Manuel se propuso ser proactivo en su entorno profesional. Empezó a agendar encuentros semanales con su equipo, impulsando el intercambio de ideas innovadoras. Cada reunión era un reflejo de su compromiso a colaborar, a construir no solo un motor ecológico, sino también un entorno donde todos pudieran prosperar. Eran estos momentos los que le definían y le enseñaban que, aunque los caminos a menudo eran inciertos, el colectivo podía actuar como un pilar de fortaleza. Se adentró en la fase de desarrollo, impulsado por una intensidad que había renacido en él. Esa búsqueda lo llevó a asistir a conferencias y talleres, donde cada aprendizaje servía para enriquecer su bagaje creativo. Se rodeó de personas que no solo compartían su pasión por la mecánica, sino también su deseo de innovar en el diseño sostenible. En aquellos espacios, Manuel encontró una comunidad que le permitía ser auténtico, y sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, transformándose en energía creativa. Un par de meses después, mientras presentaba el prototipo de su motor en una importante conferencia de sostenibilidad, Manuel se sintió completamente en su elemento. Su voz resonó con un poder que nunca había imaginado poseer. Cada palabra era una afirmación de su trayectoria, y mientras los rostros de los asistentes se iluminaban por sus ideas, supo que finalmente había alcanzado un estado de realización personal. La validación externa y el reconocimiento de su trabajo empezaron a materializarse. A partir de ese momento, Manuel se convirtió en un referente en su campo, no solo por sus innovaciones, sino por su capacidad de inspirar a otros a seguir su propio camino. El taller dejó de ser un lugar de sombras y se convirtió en un centro de ideas creativas. Su historia de transformación fue la prueba de que cuando se enfrenta a los miedos y se aprovechan las oportunidades, el crecimiento auténtico puede brotar incluso de los entornos más inusuales.
La conexión con Ana evolucionó de complicidad a cooperación. Juntos comenzaron a crear un espacio donde la mecánica y la sostenibilidad podían coexistir, compartiendo su viaje y nutriéndose mutuamente. Al mirar hacia atrás, Manuel sonrió al recordar aquellos días de duda. Aprendió que cada paso, cada riesgo y cada encuentro había sido esencial para construir la vida que realmente deseaba. Con una confianza sólida, se dispuso no solo a seguir innovando, sino también a ayudar a otros a encontrar su voz en un mundo repleto de posibilidades. A través de su viaje, Manuel se dio cuenta de que la verdadera riqueza radica en la disposición de transformarse constantemente, y que el camino hacia el éxito está diseñado a partir de las decisiones valientes que se toman cada día. Ahora, más que nunca, invita a todos a explorar sus propios caminos hacia la realización, porque cada historia de transformación es única y vale la pena ser celebrada. Pero no se detengan aquí. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos a seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Su compromiso es esencial para seguir inspirando a más personas a alcanzar sus sueños.